Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Llegó un sábado más de Diálogos del Pensamiento, después del sábado anterior que no pudimos estar aquí con ustedes, pero bueno, ya estamos de regreso. Y vamos a tener una emisión muy especial, porque es una emisión única, pero además porque vamos a tratar un tema muy importante que en apariencia podría parecer sencillo, pero aquí nuestros invitados especialistas en este tema nos van a desdoblar todas las aristas, los pliegues que se pueden analizar sobre este tema, que son los jóvenes. Entonces, bueno, esta emisión está a cargo de la coordinación de la doctora Marta Vergara. En la producción agradezco la colaboración de Fabián Robles, de nuestros, quienes nos ayudaron desinteresadamente, como Carlos Ramírez y Emma Oropesa, y también nuestra prestadora de servicio, Luis Cuellar. En los controles el día de hoy nos acompaña Omar Preciado. Mi nombre es Almendra Orozco y aquí a mi lado está Gabino Cárdenas. ¿Cómo estás, Gabino? Muy bien, Almendra, muy contento de estar aquí compartiendo estos micrófonos para este tema tan paradójico, ¿no? Respecto a la percepción de los jóvenes en el mundo y desde la antigüedad, etcétera, etcétera. Pero hoy particularmente pues queremos darle la bienvenida a José Igor Israel González Aguirre. Él es doctor en Ciencias Sociales, profesor e investigador en el DESMOS, jefe del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Él está involucrado en la investigación de la cultura política y la construcción social de la democracia en Jalisco, sobre todo con respecto al papel que en ello desempeñan los jóvenes. Recientemente acaba de publicar el libro Y sin embargo se mueve, Juventud y Culturas Políticas en Guadalajara. Bienvenido, Igor. Muy gracias, Gabino. Un saludo. Hola, Almendra. Bueno, pues ya ustedes conocen a Igor, él es parte de este programa, pero bueno, hoy le toca estar del otro lado y ya tenía un buen rato que no nos acompañaba. Justo mencionábamos que desde Papirolas, donde estrenaste a Naila en la conducción. Claro. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos hoy de este lado, Igor, para que nos hables de este libro que acabas recién de publicar. Y también nos acompaña Luis César Torres Nabel. Él es psicólogo, tiene un máster en e-learning por la Universitat Oberta de Cataluña. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional en su sede Guadalajara. Sus intereses de investigación están enfocados a los mecanismos psicosociales que operan en las redes sociales, principalmente en el comportamiento político de los usuarios. César, gracias por acompañarnos. También no es tu primera vez, pero qué bueno que regresaste. Sí, muchas gracias por invitarme. Pues aquí estamos para hablar, ¿no? Los jóvenes. Muy bien, pues para dar inicio a este programa, ya saben que además de escucharnos, nos pueden ver por el canal de la web de Radio UDG y estar ahí también disfrutando de nuestras producciones. Entonces, vámonos a la primera, a escuchar la editorial. Ideograma. Como categoría social o grupo etario, la juventud ha sido señalada reiteradamente como una etapa incómoda. Un estado pasajero entre el ser niño y el ser adulto. Una fase de preparación por la que todas las personas tienen que atravesar antes de su incorporación plena a la sociedad. Carentes de adultez como si fuera un defecto, los jóvenes han sido tratados como segundones, marginales y hasta inadaptados. En la actualidad, las concepciones acerca de la juventud oscilan entre pensarles como entes integrados absolutos a las instituciones y sus reglas, o como seres apocalípticos totales, cuyo único sentido de acción es el rechazo completo a todo lo instituido. Sin embargo, las realidades que enfrenta la juventud contemporánea son mucho más complejas y diversas que esta dicotomía. Es cierto que a las personas jóvenes les gusta vivir rápido, jugar, divertirse, transgredir, rebelarse y oponerse a las convenciones. Pero son muchas otras cosas más. También apuestan por nuevos valores éticos y estéticos, y aspiran a un mundo mejor y de mayor libertad. De ahí que ellas y ellos sean los principales agentes del cambio social y cultural.
Frente a los escasos y acotados espacios de participación que se abren para ellos, en muchas de las instituciones tradicionales como partidos políticos, familia, escuela, trabajo, agrupaciones civiles, centros culturales, movimientos sociales, etc., los jóvenes tienden a refugiarse en sus vidas privadas, buscan sentido en la utilización significativa de su cuerpo y en la expresión heterodoxa de su particular visión estética. Pero estas prácticas, contrariamente a lo que pudiéramos pensar, poseen implicaciones políticas y culturales que influyen en la democracia tal y como la conocemos. ¿Qué significa ser joven en Jalisco? ¿Cuál ha sido el papel de la juventud en el cambio social contemporáneo jalisciense y nacional? ¿Qué tanto y cómo participan los jóvenes en la política? ¿Cómo se proyecta nuestra juventud hacia el futuro? Pues aquí tenemos una serie de preguntas que en esta editorial, en este primer momento, afloran, ¿no? Para abrir boca respecto de este tema tan importante. Yo creo que tendríamos que plantear dos preguntas básicas, ¿no? Uno, ¿cómo definir la juventud ahora? Y también si hay una única identidad de la juventud o varias. Es decir, ¿cómo ven ustedes esta etaria? Bueno, vamos calentando el tema. Yo creo que igual que en muchos conceptos nuevos, y bueno, la juventud vista a lo mejor de manera biológica, pues es una etapa, ¿no? Esta etapa complicada. Pero me parece que es un concepto ya ahora sí que tomando ya el clásico término líquido, ¿no? Es un término también ya líquido, porque la juventud antes pues era este proceso, este periodo, ¿no? Entre, decían, digamos, los clásicos, entre la niñez y la adultez, ¿no? Este proceso, que más o menos va con los cambios biológicos de la pubertad y un poco más adelante. Sin embargo, en los últimos tiempos, la idea, por ejemplo, para ahora sí que para el capitalismo, para los mercados, para el consumo, la juventud está todavía más, empieza desde antes y termina mucho después, ¿no? Los chicos ya de los pequeños de 10, 11 años ya empiezan a comportarse con esos estereotipos, por ejemplo, juveniles, ¿no? La rebeldía, el cambio, las nuevas formas. Pero esto se lleva a, digamos, a edades 35, 40, por ahí viene este término coloquial de chavorruco, ¿no? Entonces la juventud se extiende, ¿no? Ya es una amplitud, ¿no? En términos de consumo. Ahora, la idea esta del joven como tal, me parece que también ya no es una sola perspectiva, ya no es una sola identidad de ser joven. Ya hay múltiples formas de ser joven. Me parece que eso ya viene desde hace rato, ¿no? Imagino, básicamente, la época de los 60, todo el boom del 68, las libertades y más, donde se amplía esta perspectiva de la juventud. Y bueno, en la actualidad, pues podemos ver una gran cantidad de identidades juveniles, ¿no? Desde las llamadas, las nuevas tribus urbanas, el asunto contracultural, que también, digamos, es como de donde emana todo esto, nuevas formas, identidades, de lo que pasa en las redes. O sea, estamos hablando de un escenario muy amplio, ¿no? Donde no podemos, a lo mejor, caracterizar ciertas cosas, excepto que, en términos muy generales, en la campana de Gauss, pues es gente que oscila alrededor de los 13, 14 años a los 32, 35, o sea, estamos hablando de ese grupo social. Ahora, ¿qué hay detrás de ese grupo social? Pues hay muchas cosas. Yo creo que podemos desenmarañar muchos espacios, desde la parte política, la parte educativa, la parte laboral. Bueno, hace unos años salió ese término un poco chocante de los ninis, ¿no? De ni estudio ni trabajo, entonces, ¿qué hace un joven, no? Yo creo que ahí es en esos ámbitos donde podemos encontrar qué es lo que pasa con, pues, estos, ¿no? Los llamados, los chicos, los jóvenes, ¿no? De un país. Sí, y hablamos de 20 años, ¿no? De tiempo, ahí entre los 13 y los 32 aproximadamente. Igor, en de tus libros hablas también como de la juventud y culturas políticas en Guadalajara. ¿Hay alguna agenda política que compartan los jóvenes en en la región, en el país?
Bueno, en principio es difícil hablar de los jóvenes como para meterlos en una sola categoría a todos, porque pues la verdad es que es una población altamente diversa. Entonces, no podríamos hablar que hay una agenda política que corresponde a los jóvenes. Más bien, hay un montón de intereses o de núcleos temáticos que interpelan a los jóvenes políticamente, lo cual es algo distinto. Si quieres, vamos a ese punto en algún momento. Creo que antes vale la pena recuperar algunas de las cosas que decía el doctor, queridísimo, porque la legislación en México que apuesta por atender a los jóvenes los define como aquellas personas que están situadas entre los 12 y los 29 años. O sea, la ley eso es lo que plantea. Pero Luis César hacía el doctor Luis César, hacía una precisión importante en términos de que no puede agotarse el modo de pensar al joven solo a la categoría de edad, a la parte biológica del asunto, y a mí eso me parece importante. ¿Por qué? Porque entonces nos pone a relieve que la juventud también tiene una profunda dimensión cultural, es un constructo que está organizado en torno a esa dimensión, y en ese sentido es necesario entenderlo también, entender a la juventud o a las juventudes, entenderlas por esa otra vía, mucho más allá de la dimensión biológica que se les asocia y que está plasmada en la legislación vigente. Y no es cualquier cosa, pues. El hecho de que haya un marcaje etario específico implica que quien tiene 29 años y un día ya no es joven, y eso implica un acceso a un conjunto de derechos, un acceso a un conjunto de apoyos a los que ya no puede tener con los que ya no puede estar vinculado, precisamente porque la legislación está puesta ahí. Entonces, valdría la pena pensar en eso, ¿no? Que hay una dimensión mucho más allá de la biológica que nos permite comprender a los jóvenes, y que quizás sería pertinente empezar a entender o integrar esa dimensión a la hechura de la política pública, como para empezar a llevar el tema a donde lo planteabas, Gabino. Esto es importante porque nos coloca en un terreno mucho más pantanoso, en donde ahora sí podemos hablar de la vinculación que tiene este sector de la población con la entidad llamada Estado, ¿no? Que es muy, muy complicada. Entonces, yo pensaría en hacer esa primera precisión, que hay una distancia entre lo que se observa en la legislación vigente y lo que están realizando los jóvenes en las prácticas. Como bien decía Luis César, el periodo de la juventud se está extendiendo, y no necesariamente por una voluntad intrínseca a los jóvenes, sino por el contexto en el que están metidos. Ahora es muy difícil que un joven se emancipe, es decir, salga del hogar paterno o materno, y con las condiciones necesarias para sustentarse por sí mismo, en términos, hasta económicos, ¿no? Pero si quieren, de eso hablamos en un ratito más. Sí, muy bien, pues vámonos a nuestro primer corte. Ya están aquí las cartas sobre la mesa. Quédense con nosotros. Estamos abiertos para recibir sus comentarios y preguntas sobre el tema en el 31 34 22 22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Bueno, estamos de regreso en esta emisión Complejidades y Realidades Múltiples de la Juventud con Igor González y César Torres. Esto que escuchamos es Time to Pretend de MGMT. The Management se llamaba por ahí antes. Y bueno, estábamos aquí con el tema entonces de la juventud, de las juventudes. Platíquenos exactamente en Jalisco qué podemos esperar o qué solemos esperar, qué podemos entender de la juventud aquí en nuestro entorno. Bueno, pues te comentábamos justamente esto, ¿no? El deber ser del joven, como nuestra cultura, ¿no? Tapatía, obviamente con una moral muy establecida, judío-cristiana, de todo el asunto católico, ¿no? Pues el joven es el que se forma, ¿no? O sea, un chico es el que está en formación, obviamente va a instituciones que lo formen, y todavía en un término más, incluso el que apoya en casa, el que de alguna manera trata de cumplir con los roles establecidos, ¿no?
ese es el ideal, ¿no? Desde esa visión. Sin embargo, pues obviamente la realidad dice otra cosa, ¿no? Me parece que los jóvenes desde hace un rato empiezan a abrir espacios. Por ahí decía, no recuerdo bien la fuente, pero que en las sociedades más constreñidas, en las más que aprietan más a los ciudadanos, es donde surgen los movimientos más revolucionarios, más rebeldes, ¿no? Por ahí hablaban de, por ejemplo, de Santiago de Chile, y bueno, hablar del Bajío y hablar de Guadalajara es también una sociedad muy específica. Y aquí, pues obviamente, la historia lo dice, ¿no? Surgen movimientos, obviamente, culturales, obviamente el rock and roll, las artes plásticas, el teatro, el cine, ¿no? Pero también surgen estos otros elementos del joven, que se involucra en aspectos, pues tanto de colectividades que buscan cuestiones políticas, pero también cuestiones de abrirse espacio en la calle, ¿no? Los chavos banda, las pandillas, las bandas, las clicas. También eso surge ahí, entonces son otro grupo de chicos, y me parece que también están otros tantos que son, pues obviamente los marginados, ¿no? Los que no tienen institución que los incluya, ¿no? La familia los echa, la escuela los echa, obviamente las otras instituciones del Estado no se hace cargo de ellos, y pues están ahí, ¿no? Haciendo la calle, ¿no? Porque pues tienen que sobrevivir, ¿no? Haciendo la calle y amafiándose o siendo carne de cañón para grupos. Uno se alarma, decir, oye, ¿cómo es que hay tanto sicario tan joven? Bueno, pues es que son espacios que les dan para sobrevivir, ¿no? Son identidades que se les ponen ahí. Ese es el ideal, pues lo sigo, ¿no? Entonces me parece que es un caldo de cultivo. Yo pondría ahí la juventud, es un caldo de cultivo para todas estas intencionalidades externas, a lo mejor también internas, pero sobre todo externas, que de alguna manera los usan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una iniciación en algo. Los jóvenes son como estos que se inician en algo y se van a iniciar en lo que sea, ¿no? Se van a iniciar como futuros profesionistas, o como sicarios, o como artistas, o como delincuentes, o como lo que sea, pero se van a iniciar. Entonces, eso es, me parece, lo que es el escenario, ¿no? De la realidad, ¿no? Sí, concuerdo en buena medida con lo que dice César. Lo planteaste bien cuando abriste este segmento. Es el panorama al que se confrontan los jóvenes es bastante complejo y muchas veces, brutalmente tenso o tensionado. César decía aquí que hay un ideal acerca de cómo ser joven y luego convertirse en adulto, y ese ideal está marcado por la ruta tradicional que conocemos, es decir, nacemos en una familia, luego nos meten a la escuela, nos institucionalizan y socializan en la escuela, después de 10, 15, 20 o 25 años, depende cuánto te prepares, ingresas al mercado laboral, y entonces después de que ingresas al mercado laboral te conviertes en un adulto más o menos adecuado y te transformas en un ciudadano completo, ¿no? Capaz de tomar las riendas de lo público en tus manos y conducir políticamente los destinos de tu entorno. Pues esa ruta tradicional en realidad se ha estado desmoronando, porque si revisas estadísticas, si revisas experiencias de vida, te das cuenta que el ingreso a la institución escolar no necesariamente garantiza, primero, el ingreso al campo laboral, y luego, si te permiten, si tus credenciales y tus grados de estudio te permiten ingresar al campo laboral, es difícil que lo hagas de una manera más o menos digna que te permita sobrevivir, porque bueno, los salarios están, todos lo sabemos, muy precarios y precarizados. Y una vez que ingresas en el mercado laboral, el tiempo que te consume difícilmente te permite incidir en los asuntos públicos. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar 2 o 3 turnos y llegas a las 11, 12 de la noche a tu casa para levantarte a las 6 de la mañana o las 5 de la mañana para regresar a tu primer trabajo. Pues difícilmente tienes tiempo para la política. Entonces esa ruta tradicional que marcaba el ideal del deber ser, y que en nuestro caso tiene un matiz todavía más conservador, para el caso jalisciense me refiero, pues empieza a ser agua, ¿no? Y lo que vemos es lo que ya también señalaba César, un mapa de diversidades juveniles que, a pesar de todo, inciden o se mueven y se despliegan por lo público, ¿no? Si pensamos la juventud más allá de su condición biológica,
podemos pensar entonces que la juventud es un modo de ser en el mundo. Pues bien, lo que estamos viendo es justamente esto, un montón de modos de ser en el mundo distintos a los planteados por la ruta más o menos tradicional. ¿Sí me explico? Esta que está delimitada por la escuela, la familia, la escuela, el trabajo y la esfera política. Aquí el asunto, y por lo que se convierte más allá de lo que decía de las restricciones de lugares en los espacios escolares y las restricciones salariales en el campo de trabajo, esto se vuelve todavía más complicado y espinoso porque muchas veces la diferencia, es decir, los modos distintos de ser en el mundo, ¿distintos a qué? Distintos a los postulados por la vía tradicional, suelen primero sancionarse de manera negativa por muchas instituciones, el Estado entre ellas, o los aparatos gubernamentales entre ellas, y en el caso más grave se criminalizan, por una parte. Y algo que comentó César, que es alarmante incluso, es que frente al vaciamiento de la ruta tradicional para ingresar en la adultez, lo que emerge sabemos que en el espacio social no puede haber vacíos, estos tienen que ser llenados por algo o por alguien. Bueno, uno de los actores que está constituyéndose como un referente para llenar esos vacíos dejados por el Estado, esto que quede muy claro, es precisamente el crimen organizado. Esa es la vía, una de las vías para perversas, si ustedes quieren, pero por las que están optando algunos jóvenes, ¿no? Quienes trabajamos, por ejemplo, yo en estos momentos estoy chambeando con jóvenes que están internos en el tutelario en la granja, y pues hay un discurso que es claro, que dicen, bueno, yo prefiero vivir 3 o 4 años bien, con dinero, camionetas, poder, que vivir 30 o 40 años igual de fregado que mis papás, ¿sí me explico? Entonces, está emergiendo esa especie de estructura paralela que ya bien lo señalaba César, que está convirtiéndose como un referente, incluso a veces legitimado socialmente para constituirse como vía para el desarrollo de lo juvenil, lo cual es alarmante. ¿Por qué? Porque hay un discurso por parte del Estado que postula que en estos momentos, y quizá nunca más volvamos a estar así, tenemos un bono demográfico que supera a épocas anteriores en las que la juventud en una etapa productiva es y debería constituirse como el motor del desarrollo. Pues no hay las condiciones para que esto ocurra, ¿no? Entonces es un panorama tenso, complejo y que requiere esfuerzos enormes para ser solventado. Como ven, hay muchos asuntos que tomar en cuenta cuando uno se pone a pensar en los jóvenes, en la juventud, en lo que significa hoy en día hacerlo. Pues vamos a nuestro siguiente corte. Antes les queremos decir que tenemos nuestro tradicional paquete de libros sobre ciencias sociales, aderezado por 2 ejemplares del último libro de Igor González, la última investigación de Igor, que se llama Y sin embargo se mueve, Juventud y Culturas Políticas en Guadalajara. Entonces, si les interesa este kit de libros de ciencias sociales o alguno de los 2 ejemplares que nos vino a regalar hoy Igor sobre este libro, pues llámenos al 31 34 22 22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. Ahí los va a atender Fabián, y también pueden apuntarse vía Facebook. Búsquenos y agréguenos como Diálogos del Pensamiento. Enseguida regresamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Parafraseando. El fenómeno de la violencia encuentra en nuestro país particular incidencia en la juventud, y no nos referimos solamente a las alarmantes cifras de 2015 que hacen de México el país con la tasa más alta de mortalidad infantil y adolescente, con 95.6 muertes por cada 100.000 jóvenes de 15 a 19 años de edad. El imaginario social con frecuencia representa a los jóvenes como un grupo inestable y peligroso. Sin embargo, esto hace que se pierda de vista la violencia ejercida en su contra, no únicamente por actores institucionales, sino además familiares o comunitarios, la cual se refleja en el lenguaje que hace referencia hacia ellos y en la serie de dispositivos que dificultan su inclusión en la sociedad. Para resistir y rechazar esta violencia institucional de la que son objeto, los jóvenes tienden a reproducir identidades marginales basadas en y por la violencia, por lo que otorgan a esta un lugar primordial en sus rutinas cotidianas. Debido a que no maduran en el vacío, la conducta de las y los jóvenes constituye pues una reacción, una respuesta a las circunstancias que les ha tocado vivir dentro del ámbito de sus relaciones más próximas.
Por ello se vuelve urgente y necesario el respeto de sus garantías individuales y la existencia de políticas públicas que les ofrezcan posibilidades de inclusión para disminuir los índices de violencia que hacen de ellos tanto las víctimas como perpetradores más frecuentes, lo que tiene consecuencias devastadoras para su futuro y el de la sociedad. Pues estamos de regreso. Pues a ver, hay varios temas que me gustaría retomar. Hablabas de, bueno, ya hemos dejado medio claro que este concepto de la juventud es algo que se va transformando y que estamos en proceso de ahora de que se reconfigure, ¿no? Con esta prolongación de los jóvenes que salen tardíamente de sus hogares. Por otro lado, también están en búsqueda continua de espacios de participación. Uno donde los encuentran es en el crimen organizado, ¿no? Y me gustaría retomar en este espacio, junto con esto de la violencia, algo que tú planteas en tu libro, que es la participación política de los jóvenes. Una participación que no es entendida tal cual como se podría esperar en un partido político. Tú decías, a los jóvenes que entran en mercados laborales ni siquiera tienen tiempo pues de hacer un impacto así como tal. ¿Cómo se puede entender entonces una participación política de los jóvenes más allá de estos espacios institucionales? Claro, la clave es relativamente sencilla. Primero hay que recordar que la vía formal, institucionalizada, pues para participar políticamente, a los jóvenes no necesariamente les atrae. Si uno revisa las encuestas de cultura política y práctica ciudadana, se da cuenta que hay una tendencia a alejarse de esa dimensión. ¿Por qué? Porque ese tipo de instituciones, me refiero a partidos políticos, a procesos electorales, a campañas, ha producido una profunda desconfianza entre amplios sectores de la juventud. Alrededor del 79-80% de los jóvenes sugiere que nunca se involucraría en actividades convocadas por un partido político, por ejemplo. Pero eso no necesariamente quiere decir que los jóvenes, lo planteo en el texto, sean apáticos por naturaleza. Más bien hay que hacerles las preguntas correctas, y en este sentido uno se da cuenta, y por eso decía que es relativamente sencillo tener una clave para pensar lo político, que eso es lo que se necesita, repensar lo político, en el término de, César lo dijo hace rato de manera muy bonita, de hacer ciudad, o de hacer, ¿cómo dijiste? De hacer calle, ¿no? Hacer calle. Pues es eso, es los modos que han articulado buena parte de los jóvenes para construir lo público, para incidir en la arquitectura de lo público. Y en ese sentido observamos un montón de estrategias, de modos de participación, que no es llamar la política como tal, porque puede confundirse con la participación política formal, pero sí para incidir en la arquitectura de lo público. Y eso nos revela precisamente que el joven es todo menos apático, y mucho menos apático por naturaleza, ¿no? Esa idea de que el joven y la joven son sujetos que solo están pensando en divertirse, que solo están pensando en el ocio, que no quieren ni estudiar y que no quieren trabajar, es una de las visiones estereotipadas que le ha hecho más daño a amplios sectores de la juventud. Seguramente hay jóvenes que así están, pues, pero generalizar la generalización que se ha hecho al respecto es uno de los grandes problemas. Entonces yo pensaría en eso. Lo que hay que repensar es, primero, el modo en que comprendemos lo político, y entonces hacer lecturas en clave política de lo que están haciendo los jóvenes. Y ahí te das cuenta que, si bien es cierto que la participación política formal no les interesa tanto, y hay razones para ello, pues, para tener una desconfianza brutal frente a esas instituciones, pues los jóvenes están haciendo un montón de cosas para incidir en lo público, e incidir en lo público es una forma de participar políticamente, ¿no? O incluso no querer participarlo, ¿no? Así es. Sí, y por otra parte, a ver, aquí creo que hay tres elementos que están sobre la mesa. Una es, decías, los espacios no quedan vacíos, los espacios se llenan. Otra es repensar lo político. Y la base es repensar la juventud, ¿no? ¿Cómo se mueven estos tres elementos? ¿A quién le tocan? ¿Se dan de manera espontánea? ¿A quién le toca involucrar a los jóvenes en lo político, hacer repensar lo político? ¿Cómo ustedes, como estudiosos de la juventud, ven estos hilos que se mueven en la sociedad? Yo para contestar, yo estaba haciendo ahorita un planteamiento mental acerca de cómo se ha pensado a la juventud en lo político en México, ¿no? Uno se retrotrae directamente a 1968, los jóvenes salen a la calle, y obviamente la visión de que estos jóvenes aparte tienen una ideología izquierda, ¿no? Entonces los jóvenes son estudiantes, salen a la calle a luchar por un mundo mejor, política, y
todos están politizados y aparte tienen esta ideología de izquierda. Leyendo una infinidad de autores, hay uno en particular que murió el año pasado, Luis González de Alba, decía, tiene un texto muy interesante que se llama La fiesta y la tragedia, donde justamente hace un recuerdo de qué pasaba en el 68, o sea, ¿realmente están politizados los chicos? Decía, bueno, la verdad es que era una minoría la que sí tenemos consignas sobre los aspectos del comunismo y los autores y Marx y Lenin, pero la otra gran mayoría, la verdad, sí iba como un poco más a socializar, ¿no? A más bien hacer la calle suya en muchas otras condiciones, porque realmente, y eso tiene que ver con repensar lo político no solo es panfletear o solo hablar y tener consignas, sino hacer de la calle tuya, ¿no? Esa calle que cada vez se le quita más al usuario, al peatón, a la persona, pues hacerla tuya, ¿para qué? Pues para hacer lo que se te pegue la gana, ¿no? Para jugar, para tocar música, para correr. Y me parece que ahí es donde tendríamos que estar pensando, no en esas otras cosas que han sucedido. Yéndonos también por la línea un poco de las ideologías, en últimos estudios se han visto, bueno, por ejemplo, estos otros espacios, ¿no? Los espacios virtuales de la juventud y la política. Lo digo porque a eso me dedico. Esos espacios pareciera, y cuando menos en los años 80 decían, no, es que van a ser espacios de apertura, de democracia, donde los jóvenes, también pensando en la idea de que eran jóvenes con una ideología libertaria y demás, van a usar las redes pues para desenmascarar el poder, para tener otras vías, y lo que nos encontramos años después, en esta última elección en Estados Unidos de Donald Trump, es que justamente son los jóvenes más bien los más reaccionarios, ¿no? La alt-right gringa, ¿no? Esta parte de la extrema derecha, de los neonazis, los que han tomado la red, ¿no? Los que han hecho un mejor partido de la red. E incluso en otras instancias, en Japón también, la extrema derecha japonesa es la que tiene tomadas estas redes, ¿no? También entonces vemos que hay un escenario mucho más complejo del que se piensa en este asunto de lo político. No es esta idealización. Yo creo que ese es el gran problema de los estudios sobre jóvenes y de las políticas públicas sobre jóvenes, la estereotipación del joven, el creer que solo va por una vía, y me parece que no, va por muchísimas vías, por muchísimos caminos, con muchísimos intereses, y ahí es donde tendríamos que meter, digamos, sobre todo las políticas públicas, una visión diferente, ¿no? Fíjense, justo llega este comentario muy ad hoc que me gustaría plantearles en estos momentos. Saúl Adrián Munguía Martín nos dice por Facebook: la juventud nacida después de 1999 son bastante apáticos al respecto, están sedados con el soma del día de hoy, redes sociales. ¿Qué opinan? Pues yo diferiría en buena medida por la parte que sugiere de la apatía. Cuando el sujeto juvenil, digo, el especialista es César, pero cuando el sujeto juvenil se incorpora a las redes, está socializando, está construyendo espacio público, pues está incidiendo de alguna manera políticamente. Lo que hay que repensar es lo que entendemos por lo político, pues, y si hacemos eso, nos damos cuenta que los jóvenes son todo menos apáticos. De hecho, hay una metáfora muy interesante del boliche que se usa en un texto de Putnam, un gran teórico, y también en una película de Michael Moore, ¿no? Es Bowling Alone es el de Putnam, y Bowling for Columbine, ¿no? Este asunto de estos chicos que jugaron a jugar boliche antes de hacer una matanza en Colorado, en Estados Unidos. Pero el asunto de Putnam, que es el teórico, dice, ¿realmente qué pasa en Internet? O sea, ¿la gente realmente hace relación, socializa, o se la pasa así como jugando solo en el boliche, ¿no? Así aventando. Eso todavía es un debate teórico, pero lo cierto es que me parece que hay, y eso es una lógica de nuevas visiones teóricas, de que hay una visión como de enjambre en la red, ¿no? O sea, no se sabe bien a bien qué es lo que pasa con los chicos, pero de que hay un movimiento colectivo, de que se ha organizado y tenga fines y motivaciones, digamos, loables, eso sí todavía no lo podemos decir, pero de que hay una colectividad con algún tipo de racionalidad o incluso alguna especie de irracionalidad compleja. Por ejemplo, hay gente que piensa que son olas nada más de gente que se mete un poco como esta idea metafórica también. Voy a tomar una película, Guerra Mundial Z, estos zombies que se atacan mutuamente y que destruyéndose hacen como un objetivo, ¿no? Porque suben y trepan muros y demás, y entre ellos no hay una aparente, digamos, racionalidad social, pero sí, a final de cuentas, en como tumulto logran algo. Y me parece que los jóvenes están
y no solo los jóvenes, todos los internautas viajamos por ese camino, ¿no? Viajamos en ese asunto de irnos con tendencias, con movimientos. De pronto dicen, ¿un tuit hace la diferencia? Pues a lo mejor no, pero una tendencia de 80 millones de tweets, sí. ¿Cómo se logra? No se sabe bien a bien. No se sabe bien a bien cómo se logra eso, porque estamos hablando de un enjambre. Ese es pero es un enjambre que va hacia... Ahí hay diferentes teorías que igual tocaríamos más al rato acerca de que si son enmarcadas por grupos políticos o no, que si son enmarcadas por intereses o simplemente son cosas cotidianas, ¿no? Y bueno, ahí dejaría. Pues con esto vámonos a nuestro siguiente corte, ya el último, les queda un último bloque para apuntarse por nuestro paquete de libros sobre ciencias sociales o el ejemplar de Y sin embargo se mueve, alguno de los 2 ejemplares que nos trajo el día de hoy el doctor Igor González. Quédense con nosotros, regresamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Bien, pues el tema es muy candente, por supuesto, porque hay futuro para los jóvenes. ¿Cuál es la postura de, digamos, vemos cómo en Jalisco, en el mundo, se planta la juventud? Pero ¿cuál es la perspectiva de futuro para ellos en este marco y en este contexto, digamos, en donde el vaciamiento institucional es cooptado por otro tipo de organismos de derecha o de... Crimen organizado. Crimen organizado, exacto. Es una pregunta así como si hay futuro. Bueno, hablemos, me recuerdo esta película que salió su versión 2 hace unos meses, ¿no? De Trainspotting, ¿no? La juventud es algo que pasa, ¿no? O sea, porque tampoco va a ser joven por siempre, ¿no? Pasa, los sujetos pasan por ella, se trasladan, y de pronto también hay algo que se pierde en ese traslado, ¿no? Y pues lo que se pierden pues, son los años, ¿no? La juventud. O los vas ganando. De los individuos, pero claro. No de la... Ahora, la juventud como tal, obviamente cada vez hay más sujetos en el mundo que salen de la niñez y van hacia la juventud, ¿no? Ahí me parece que a lo mejor uno de los escenarios es que la juventud actual, que es la juventud, digamos, en términos biológicos, es la que tiende a reproducir, ¿no? Esta idea de reproducir, que es clásica, ¿no? De que creces y también te reproduces en todos los sentidos, ¿no? Creas otra familia. Si vienes de una familia y creas otra familia. En realidad lo que está pasando es que, es cierto, dadas las condiciones que acabamos de presentar, a muchos jóvenes ya no les parece tan interesante la idea de crear nuevas familias, o cuando menos de la manera tradicional, ¿no? Entonces, se da, y es un fenómeno cada vez que se da más, digo, si bien es cierto que todavía hay mucha gente que tiene una buena cantidad de hijos, cada vez es menor la cantidad de hijos que tienen las personas, y hay una buena cantidad que decide no tener hijos. Entonces, a lo mejor en un futuro, un poco como también con esta película de Un mundo sin niños, ¿no? No hay niños en el mundo. Esta idea de que cada vez van a ser menos los jóvenes. Hay poblaciones en Europa donde hay muy pocos jóvenes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a lo mejor ahí la juventud sí tendría un escenario vacío. Pero bueno, yéndonos en la realidad, digamos, con la mexicana, donde hay una gran cantidad todavía de niños que van a ser jóvenes, yo la vería más a qué clase de jóvenes o sea, cuáles son las posibilidades de ser joven en 5, en 10, en 15 años, ¿no? Yo me lo cuestiono, tengo un hijo de 7 años y digo, ¿cómo va a ser joven? No va a ser, cuando yo fui joven en los 90, ¿cuándo va a ser joven después de 2020? ¿Qué escenarios hay para la juventud? Pues son muy complejos. Ahorita hablábamos de este escenario un poco recordando a varias historias culturales, varias películas y demás, de cuando el futuro nos alcance, dimensión desconocida. Hay una serie actual que hablamos de ella que se llama The Black Mirror, donde son los peligros de la tecnología, entre comillas, pero no son los peligros de la tecnología, son lo que creamos los seres humanos con la tecnología y las nuevas formas en las que nos estamos socializando y en la que estamos haciendo pues universos que francamente sí son tipo ciencia ficción distópicos. Bueno, esos escenarios pareciera ser que son los posibles para los jóvenes, ¿no? Escenarios donde la tecnología tiene un carácter principal, pero sobre todo para delimitar las formas de socialización. Estamos viendo calificar a la gente, funcionar a partir de likes, funcionar a partir de tendencias, ¿no? Donde los valores pues obviamente son distintos, no hay una genealogía de los valores, veamos a futuro, a lo mejor no van a ser los mismos valores de ahorita a los de 5 años y no nos tendríamos por qué asustar porque la humanidad hemos decidido estar para allá, ¿no? Entonces yo creo que ese escenario a lo mejor sí
de incertidumbre continua. Yo creo que las certezas, como el estado de bienestar en las políticas públicas ya acabó, lo que sigue es la incertidumbre en todos los ámbitos, ¿no? Laboral, educativo, familiar. Es como permanente esa incertidumbre, ¿no? Recuerdo las palabras de Sócrates allá: los jóvenes ahora se portan mal, son desatentos con los ancianos, gritan en las reuniones, no dejan el asiento a los mayores. Hesíodo todavía en el año 700 antes de Cristo, lo mismo, ¿no? Es decir, y ahora creo que vemos, es decir, el adulto posiblemente está en eso que mencionabas, una calificación descalificadora, ¿no? Claro. De la juventud, ¿no? Pues la pregunta, yo creo que esa es la pregunta más complicada para que a veces incluso ni siquiera parece tener respuesta, o las respuestas a lo mejor no nos gustan demasiado. La pregunta que interroga por el futuro de la juventud. Si uno revisa lo que quieras, la estadística socioeconómica, te das cuenta que el panorama es muy complejo, muy espinoso. Y en algunos casos hasta ominoso. Si revisas las encuestas también, o sea, me estoy refiriendo a números agregados, si revisas las encuestas de participación política, por ejemplo, también son bien complicadas. Si revisas las encuestas que aluden a la confianza que nos generan las instituciones, también el panorama se vuelve obscuro, pues muy nublado. Pensar en esos términos, pensar acerca del futuro de la juventud, híjoles, yo tendría me quedaría con una estela de profundo y gélido desencanto. Pero para matizar un poco esa nota medio oscura, creo que más que pensar en términos de preguntar por el futuro, me gustaría pensar a mí en interrogarme acerca de la esperanza, y creo que de esa hay mucho. Porque si nos concentramos en la visión de futuro, pues lo que se privilegia es lo que José Manuel Valenzuela llama el presentismo intenso, ¿no? Es decir, pues frente a la ausencia de certidumbres, frente a la contingencia, lo que tenemos que hacer es vivir hoy y sobrevivir muchas veces. Y en ese sentido el futuro queda terriblemente lejano, es algo evanescente que se desvanece, pues, y que se nos esfuma y cada vez se aleja un poco más. Pero si retrotraemos la pregunta hacia la experiencia de los jóvenes, entonces nos damos cuenta que hay esperanza, lo cual a mí me hace matizar un poco el tono medio oscuro con el que podría terminar el diálogo hoy. Y en ese sentido me parece que esperanza sí hay mucha. Y sobre todo si uno empieza a observar en los planos más locales posibles el conjunto de articulaciones que están llevando a cabo los jóvenes para hacer calle, pues, para ocupar lo público, para posicionarse y ser ellos en el mundo. Entonces, eso a mí me da también ciertas esperanzas de que puede haber algo más allá. Ahora, sin ser ingenuo, necesitamos una fuerte voluntad política que transforme muchos de los aparatos de Estado y de las formas de relacionarnos con el Estado, para que esa esperanza se convierta en futuro, ¿sí me explico? Y ahí es donde, como decían los elegantes antiguos, la purcus turcus, el rabus, ¿no? Eso ya me parece muy difícil, sí, más complicado, pero tampoco es imposible, pues. O sea, falta un poquito de voluntad política para producir grandes transformaciones en ese plano, ¿no? En el plano, lo digo así como tal, porque es en donde opera, en el plano de la política pública. Por ahí atraviesa este asunto. Pues bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias en verdad por habernos dedicado estas horas de su sábado, que bueno, son sagrados. Y nos escuchamos el próximo sábado ya con otro tema. De la juventud se queda aquí, pero bueno, esperamos retomarlo pronto porque sin duda vale la pena estar volcando nuestra mirada, ¿no?, hacia este tema tan importante. Para finalizar, entonces, pedirles ayudas. César, por favor, un número del 1 al 8, a ver quién se lleva nuestro kit de libros de ciencias sociales. 7. Felicidades a Domingo A. García y Igor, 2 números del 1 al 11 para ver quién se lleva tus libros. El 4. 4. Y el 11. 4 y 11.
Ok, entonces, a ver, ahí van los ganadores. Luisa Fernanda Carrillo Fuentes y Carlos Carballar Vázquez se llevan el libro Y sin embargo se mueve. Domingo A. García, el paquete de Ciencias Sociales. Luisa, Domingo, Carlos Carballar, por favor, asistan a nuestras oficinas de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde en Cuxla Normal. Si ustedes van por Avenida de los Maestros, accesan por la puerta 1, el edificio que les queda enfrente es el edificio G, que es el mismo de control escolar para mayor referencia, y por las escaleras frente a la librería El Kiosco se van hasta el último piso, hasta el fondo del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Pueden encontrar todo este trabalenguas en el Facebook de Diálogos del Pensamiento, donde pueden volver a revisar las indicaciones para encontrarnos. Muchísimas gracias, Gabino. Nos escuchamos el próximo sábado. Un placer. Gracias también. Hasta luego y gracias. Gracias, hasta luego. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.